protagoniza, digamos, todos los elementos de la vida cotidiana de las personas. Se mercantilizan las relaciones, incluso las relaciones interpersonales, generando una performatividad del sujeto dentro de la sociedad, buscando una maximización de los beneficios, en tanto incluso las relaciones cotidianas con las personas. Además, en este modelo económico se generan dos elementos fundamentales para comprender a los sectores medios, por ejemplo, a esos sectores medios que podríamos considerar que dejaron de ser pobres y pasaron a ser clase media, entre comillas. Por ejemplo, el crecimiento económico, a la par que la cantidad de dinero circulante, junto con la expansión crediticia en el país y las colocaciones bancarias. Puede analizar ambos elementos que son fundamentales para la construcción identitaria de estos nuevos sectores medios, que dejarían de ser pobres. Ya previamente analicé la disminución de la pobreza en la sociedad actual y cómo esta se había reducido en torno al crecimiento económico, en tanto Producto Interno Bruto per cápita, que ahí está en la tabla, que si se puede observar se multiplicó desde el año 1990 de $2.500 aproximadamente hasta el 2008 de $10.000 per cápita, tomando base ese crecimiento con un dólar estable, o sea, siempre teniendo el mismo valor corregido, según las estadísticas nacionales. Este elemento permitiría que el salir de la pobreza no implica que quienes hayan mejorado sus condiciones de vida hayan pasado inmediatamente a ser parte, entre comillas, de las denominadas clases medias. Ser clase media de la sociedad actual es ser parte de un discurso tan amplio que su democratización ha generado que sea imposible definir objetivamente y en torno a cifras específicas qué es lo que se puede considerar como tal. Bueno, si observamos ese Producto Interno Bruto, los ingresos por habitante se han cuadruplicado en esta época. El crecimiento económico implica que haya una mayor cantidad de riqueza circulante, lo que se puede observar, digamos, es la cantidad de dinero circulante en el periodo de 1990 al 2009. Eso es en millones de pesos chilenos. O sea, la cantidad de dinero circulante ha aumentado de una cantidad significativa. Porque significaría, digamos que si lo extrapolamos al elemento de la corrección inflacionaria, que una persona con la misma cantidad de dinero que tenía hace 20 años atrás no puede hacer lo mismo que hace actualmente. Por ejemplo, si tenemos una moneda de 100 pesos ya no podemos hacer nada. Con 500 ahora se puede hacer algo. ¿Qué conclusiones se podrían sacar de estos resultados económicos? En primer lugar, todos los ámbitos de la sociedad chilena ha habido más dinero en las manos de las personas. Pero sin embargo, aun cuando exista mayor cantidad de dinero en los bolsillos de las personas, existe con solo sentirse con mayor cantidad de dinero, los individuos comienzan a sentir que ha mejorado su condición social económicamente. Es decir, la condición social absoluta, un ascenso social absoluto, en tanto salto de ser pobre a ser de otra clase inmediatamente superior. Sin embargo, solamente ese crecimiento, ese ascenso social, se ha producido de una manera relativa, es decir, comparándose a sí mismo y a su entorno inmediato, y no en tanto compararse con el resto de la sociedad. Por ello, ha mejorado sus condiciones materiales de vida, pero no la condición general de la desigualdad en Chile ha mejorado. Por ejemplo, si vemos en la próxima tabla, la evolución de la distribución del ingreso por deciles se ha mantenido prácticamente igual desde el año 1990 hasta el año 2006. Incluso se puede observar que en algunos grupos socioeconómicos ha disminuido su participación. Por ejemplo, en los grupos medios, en algunos se ha mantenido prácticamente estable. Especialmente disminuyó en el salto del 98 al 2000 y al 2003, en tanto los sectores medios propiamente tal fueron los más afectados por la crisis asiática. Si vemos la otra, por quintiles se puede observar una evolución bastante similar, y de hecho ahí se notaría entre el 94 y el 96 que en el quinto quintil, que sería el quintil más pobre, disminuyó su participación en la distribución del ingreso. Y el coeficiente de Gini, que es el elemento que mide la cantidad de distribución de la riqueza, se ha mantenido prácticamente estable en el último tiempo. Es decir, la distribución de la desigualdad se ha mantenido prácticamente igual. Ahora, después de mostrar todos esos números, es necesario indicar que gracias a ello, gracias a esa sensación, entre comillas, de mejora material, se ha comenzado a generar un discurso de yo soy clase media.
En la medida de que estos grupos que ya no se sienten pobres se empiezan a identificar con un grupo superior de la población. Al no existir una conceptualización intermedia que esté inconscientemente definida entre los sectores populares y clase media, como podría ser la working class inglesa, que sí se podría considerar como un elemento intermedio, es obvio que el inmediato referente a seguir es que este grupo social es lo suficientemente heterogéneo que puede ser considerado desde una persona que gana 200.000 pesos hasta una persona que gana 4 millones de pesos mensuales. Esos mismos grupos, entre todo ese grupo, todos ellos se consideran como clase media no identificada. Por ejemplo, según el gran cientista político Patricio Navia, el 42,7% de Chile se identificó con parte de la clase media, un 35,6% se identificó con la clase media baja y un 4,7% solamente se identificó como clase social media alta. En total, un 83% de los encuestados se definió como parte de la clase media. Y el resto de las encuestas que se han realizado en torno al mismo tema tienen, digamos, cifras similares. Bueno, para hacerlo más corto, voy a solamente mencionar que en esta misma época se duplicó, digamos, la cantidad de dinero circulante gracias a las colocaciones del sistema financiero bancario chileno. Por ejemplo, solamente en créditos de consumo, desde 537.422 millones de pesos en el año 89 se multiplicó a 1.194 millones de pesos, es decir, creció un 22,7%. En relación, por ejemplo, al crecimiento económico de endeudamiento que tienen las mismas empresas, que se mantuvo estable. Y lo mismo, la situación de deuda de los hogares se amplificó del 15,5% de endeudamiento de las personas. Ahí, si observamos el 15,5% de endeudamiento del total del ingreso mensual, al 66,8% que se destina del ingreso per cápita va a pagar deuda de consumo e hipotecaria. Todo eso se condice con lo que ya mencioné anteriormente, que buena parte de los cambios materiales de la sociedad chilena no son un mérito del crecimiento económico, ni tampoco el crecimiento de la cantidad de riqueza existente en el país. Tampoco es algo que se pueda explicar por una buena distribución del ingreso, ni que hayan políticas públicas efectivas para disminuir la brecha social. Lo que hay es solamente la percepción de los distintos grupos sociales sobre sí mismos, que en nuestro país se puede observar en la increíble oportunidad de comprar dinero barato, comprar dinero en tanto pedir crédito, para gastar en cosas que las anteriores generaciones no hubiesen podido imaginar que podrían tener. El dinero ajeno se ha transformado en el principal elemento de cambio en la estratificación social de nuestro país, dejando de lado buena parte de los métodos estatales de superación de la pobreza, así también como el postergar la capacidad de ahorro de las familias. Un poquito. Sí. O sea, si esto se puede observar, digamos que las clases medias son ellos los que utilizan, digamos, este elemento del endeudamiento como una estrategia. Es una estrategia que a diferencia de los grupos más pobres que tienen el acceso al Estado, digamos, de subvenciones, o los grupos más que tienen su capital, ellos tienen el crédito como un elemento para acceder a la sociedad de consumidores. Ellos mismos deben transformarse en esta sociedad, digamos, en producto con un valor añadido para la sociedad. Esta cosificación del individuo se expresa en su más puro estado cuando deben tener todos sus papeles limpios, por ejemplo, para poder acceder a crédito o para consumir lo que sea. Consumir, por tanto, en la sociedad actual se ha transformado en una inversión, en un pasaporte de acceso a la sociedad en sí, que no se integra en esta lógica social, termina siendo dejado de lado. Cuando los grupos medios, que digamos ya dejaron de ser pobres, han conquistado el derecho a hacer lo que ellos desean ser, en torno al crédito, a consumir, digamos, distintas subjetividades e identidades sociales, digamos, construidas desde el consumo mismo, más allá de la representación directa del yo real, objetivado, se ven en la directa necesidad de integrarse en esta sociedad de consumidores. Dicha necesidad estratégica es concebida como un derecho conquistado en base a su sacrificio, en base a su trabajo personal. Para ellos es justo acceder a dicho querer ser, relacionado con su yo proyectado. Es una discursividad del ser en sí, en donde el derecho y la justicia están relacionados con la libertad que ellos tienen de poder ser reconocidos tal y como ellos quieren ser, bajo el rótulo del sector medio, y no desde la objetividad y las mediciones cuantitativas socialmente planteadas que intentan generar. Muchas gracias.